Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Martes 7 de junio del 2021 y estamos a mitad de año prácticamente. Continuamos nuestro ciclo de enseñanzas como cada semana a partir de los martes 2 de la tarde, 8 de la noche. De ahí nos vamos hasta el sábado por la mañana, Instituto Bíblico, Mujeres de Fe, y los domingos nuestra reunión general. También mencionando los días jueves a las 7 de la noche tenemos nuestra transmisión en vivo de la reunión para la familia, para la Iglesia Verdad y Restauración Internacional. El día de hoy, este martes, comenzamos con nuestra clase para el Ministerio de Jóvenes. Estamos viendo la serie Cuidado Joven, tomando las partes, como bien su nombre lo dice, las partes de mayor cuidado en cuanto a la prudencia, en cuanto a la prevención a nuestras vidas, a las vidas de los jóvenes. Son cosas que están cotidianamente, que están constantemente ahí acechando a la juventud. Y si bien una parte importante es a los padres estas exhortaciones de todo lo que tienen que cuidar, pero también a los jóvenes. Los jóvenes se están convirtiendo, se van convirtiendo, están en ese proceso de convertirse en personas adultas, y es importante que también ustedes escuchen estas enseñanzas, tengan bien claro con estas alertas que se están dando a sus vidas. Yo creo que en este tiempo no es suficiente con decir no lo hagas yo digo, porque yo digo que no. Eso muchas veces no funciona. El joven, ustedes tienen necesidad de saber, de conocer, pero no, eso no implica que tengan carta abierta para hacer todas las cosas. Por eso vienen estas exhortaciones. El día de hoy vamos a tomar una que pareciera que, bueno, dentro de la comunidad cristiana, de la comunidad de jóvenes, tal vez no fuera tan importante, pero realmente es algo que uno se va dando cuenta que es un peligro que está ahí latente, que el joven no lo llega a entender, no llega a comprender, y espero que con esto tengas un poco más de cuidado, un poco más de lucidez de esta situación, ¿no? Oye, es cuidado joven, las adicciones. Bueno, si vamos en una definición un poco más espiritual, hablando con respecto a la adicción, bueno, si uno busca un diccionario hablando de un punto espiritual también, aunque tiene también un significado natural, dice ahí: adicción, estar esclavizado a un hábito, práctica o sustancia, de tal manera que la abstinencia produce un trauma. Existen las adicciones a las drogas, existe lo que es el alcoholismo, el adicto a cualquier otra situación o una obsesión. Entonces, hablando de una adicción, es estar esclavizado a un hábito, práctica, sustancia, de tal manera que la abstinencia produce una situación de conflicto, es decir, no lo puede dejar. Y claramente aquí pues nos vamos a enfocar un poco más a las drogas y al alcoholismo, porque es algo que está presente ahí en la juventud. Por ejemplo, ¿qué es el alcoholismo? Bueno, lo tenemos muy claro, ¿no? Pero ¿qué es una droga? Es una sustancia que puede ser química, que se introduce al cuerpo y que provoca cambios físicos, emocionales y mentales. Algunas drogas son de ayuda para el ser humano, pero otras son de gran perjuicio, perjudican al hombre, perjudican a la persona, perjudican al joven. Y bueno, entramos aquí con el uso de sustancias, que no importa, acá hay algo que debemos de centrar, no importa si en algún momento son legales o son ilegales, aunque claro, hablando no importa en el sentido de que, pues bueno, en el mundo se van regularizando las drogas en el sentido del uso, como se menciona, ¿no? Del uso lúdico. Sí, es decir, les decía, hay drogas que tal vez en nuestro vocabulario
se pueden utilizar como medicamentos, como medicinas, pero que en otros países, bueno, se menciona que es como una droga, pero que es legal y que tiene un efecto bueno a la persona, ¿no? Puede ser de ayuda para muchas cuestiones al hombre, pero hay otras claramente, conocemos las drogas como tal, las conocemos en México o en muchos países de Latinoamérica, donde el uso no es tal para ayuda al ser humano. A veces es un uso, como le dicen, ¿no? Lúdico, recreativo, y claro, se va convirtiendo en una dependencia. Y el uso y el abuso de una sustancia, utilizando algo químico, ya sea o algo natural, ¿no? Por ejemplo, la marihuana, ¿no? Ya sea de manera legal o ilegal, puede llegar a un punto de provocar en la persona un daño físico, mental y emocional. Y aquí entramos, estoy dándote un parámetro, podríamos decirlo, natural de lo que significa esto, para que lo tengamos presente. Esa información que siempre es de ayuda, siempre suma. Y aquí puedes caer en algún momento, porque puedes decir, no, es que yo no soy un drogadicto, pero existen varios tipos de consumidores de estas sustancias. El primero es el consumidor experimental, el que ingiere la droga por curiosidad, casi siempre empiezan así. Existe el consumidor ocasional, el que usa la droga en ocasiones especiales como fiestas o celebraciones, la droga, el alcohol o cualquier otra sustancia de este tipo. El experimental es el que lo hace por primera vez por curiosidad. Existe el consumidor ocasional, que no es alguien que lo consuma como que lo tenga ahí, pues, como no sé, una vez a la semana, sino a veces lo utiliza en ocasiones especiales. Específicamente aquí podríamos hablar fiestas, celebraciones, en las fiestas. Empieza ya después a hacerse más rígida la situación y es el consumidor regular. Es el que de manera constante consume drogas y trata de vivir un estilo de vida normal. Si eres una persona que consume marihuana, que consume el alcohol, que consume otro tipo de sustancias ya más fuertes, ¿no? Cocaína, enervantes, etcétera, y lo consume de una forma constante, pero él trata de vivir una vida regular y normal, y es el que dice, es que mira, no me pasa nada, yo estoy tranquilo, yo voy y hago, yo a la escuela, mis actividades, no soy un adicto, pero ya está entrando en una situación de abuso, ¿sí? Y el consumidor abusivo es el que consume drogas de manera descontrolada por un periodo de tiempo corto y luego se abstiene hasta el siguiente episodio. Ese ya es, vamos como escalando, ¿no? Es un consumidor ya no regular que dice, bueno, no sé, un cigarro de marihuana a la semana, dos, sino es alguien que ya empieza, por ejemplo, en la fiesta, puede entrar, o sea, acaba terriblemente, ¿no? Una condición deplorable en el alcohol, por ejemplo, se pone una borrachera impresionante. Y estos son los que es por un periodo de tiempo corto, luego llega una abstinencia en un sentido de culpa y espera hasta el siguiente episodio. Eso ya es un punto alarmante, porque después llega el último, que es el consumidor dependiente. Es la persona que depende emocional y físicamente de las drogas, cuya vida está centrada en conseguirlas. A esta persona se le puede llamar como farmacodependiente. Sin importar la sustancia que se trate, ya hay una dependencia. En la Biblia, aquí vamos entrando ya un poco más en lo espiritual, describe el patrón compulsivo del fármaco como una dependencia. Y la Biblia ya hace muchas advertencias con respecto a esto. Tal vez no vas a encontrar específicamente con respecto a las drogas, enervantes, todo lo que hoy conocemos, pero claramente habla de la condición dependiente de la persona. Por ejemplo, Juan 8:34 habla el Señor Jesús de una forma fulminante con respecto a esto. Dice, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Hay una dependencia que lo esclaviza, que no le permite ya ser libre en ningún sentido. Y aquí el problema es que esta escalada que yo te fui dando, estos 5 tipos de consumidores de sustancias,
casi siempre va en una escalada y aún se puede mantener en algún punto, tal vez no llegar al consumidor dependiente, pero si ya empieza a ser un consumidor abusivo o un consumidor regular o un consumidor ocasional entre comillas, pero que pues las ocasiones cada vez son más frecuentes. Y todo inicia a veces con un consumidor experimental. Y Jesús dice ahí claramente en el Evangelio de Juan, de cierto los digo, en verdad les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Sí? Y aquí hay un punto importante. Siempre que se habla un tema de esto, tiene que ver con en qué punto nos estamos desenvolviendo con las personas. ¿Cuáles son las personas que están cerca de mi vida? Porque aquí siempre es el pretexto. Tengo amigos que beben demasiado alcohol, a veces en exceso, y quieren que los acompañe a las reuniones. Está bien que yo vaya con ellos, aunque yo no beba. Ese es como, es que yo voy y los acompaño y ellos lo hacen, pero yo no. Bueno, la Biblia habla específicamente de esto y cuando digo la Biblia es Dios habla específicamente de esto. Por ejemplo, puedes tener el Proverbio 23:20 que dice, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón, dice, empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Dice, no estés cerca con aquellos bebedores de vino. Y aquí entendemos, engloba todo vicio, todo tipo de adicción. No estés con los bebedores de vino, porque ellos dicen que empobrecen no solamente hablando económicamente o materialmente, empobrecen el alma, empobrecen el corazón. Te decía, la Biblia no menciona de manera directa los alucinógenos, pero sí habla de los efectos que, por ejemplo, tiene el alcohol, que es muy cercano a todo este tipo de cosas. Y siempre este tipo de adicciones, siempre este tipo de situaciones produce temor, produce preocupación, produce muerte. Ve lo que dice el Proverbio 23:30. Dice, de los que se desmoronan mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados, dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, dice, entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Y serás como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Y dirás, me hirieron pero no me dolió, me golpearon pero no sentí. Cuando despierte, dice, volveré a buscar más. Te voy a leer en otra versión estos versos, dice ahí Proverbios 23, desde el 29 voy a leer, dice, el borracho llora y sufre y anda en pleitos y se queja, dice, lo hieren sin motivo, dice, y le ponen los ojos morados, eso le pasa por borracho y por probar nuevas bebidas. Querido jovencito, no te fijes en bebidas embriagantes que atraen por su color y brillo, pues se beben fácilmente, pero muerden como víboras y envenenan como serpientes. Si las bebes, verás cosas raras, dice, y tendrás las ideas más tontas. Sentirás que estás en un barco navegando en alta mar. Te herirán y no te darás cuenta, te golpearán y no lo sentirás. Y cuando te despiertes, solo una idea vendrá a tu mente. Quiero que me sirvan otra copa. Este proverbio es muy específico con respecto a lo que viene en la vida, cuando uno empieza a entrar en esto. ¿Por qué? Porque mira, esto es como una escalada. Primeramente practicamos el pecado, luego lo defendemos, después nos jactamos de él. El pecado es primeramente nuestra carga, luego es nuestra costumbre, después nuestra delicia y entonces es nuestro gobernante. Y no nos damos cuenta. Primeramente lo vas a practicar y tal vez va a venir una carga a tu vida. Después lo vas a defender y se va a volver tu costumbre. Después te vas a jactar de él. Se vuelve tu delicia. Pero el problema es que no te das cuenta cuando él se vuelve tu gobernante y te gobierna.
¿sí? Estos son pensamientos que tienen que ver con respecto a esto de las adicciones. Te voy a leer otro, dice, así como los pequeños palitos sostienen a los de mayor tamaño en el fuego, dice, y una brizna de paja enciende una sección enorme del bosque, del mismo modo somos atraídos por las maldades menores hacia las mayores. ¿Sí? Y mediante el justo juicio de Dios se permite que caigamos en ellas debido a que no tuvimos conciencia de las menores. ¿Qué te estoy diciendo aquí? Los mandamientos menores de parte de Dios son una vía hacia los mayores. Ninguna persona se vuelve mala al principio, sino que desarrolla el sentido este sentido de una forma gradual. Se va aumentando la maldad. Te lo van a decir las personas. Nadie inicia siendo un adicto dependiente completo y totalmente de un enervante, de un estupefaciente, de una droga, sea natural, sea sintética, sea de cualquier tipo. Todo es de forma gradual. Entonces, los pequeños, por decirlo así, los pequeños mandamientos te van a llevar a los mayores. Y una de las advertencias constantes que están en la Biblia es con respecto a estos alucinógenos, a este tipo pues de prácticas. Por ejemplo, la Biblia siempre lo describe con el alcohol. Claramente hablamos por el momento histórico en que fue escrito esto. Evidentemente no existían las drogas hoy tan poderosas y tan peligrosas que existen en nuestro tiempo, pero al final siempre es lo mismo, siempre llega al mismo lugar, siempre llega a la muerte, siempre llega a la destrucción. Te puedes encontrar en la Biblia situaciones tan difíciles desde el Antiguo Testamento con respecto, por ejemplo, a la embriaguez. Tú lo puedes ver desde el Génesis 9:21, dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, y después vino algo terrible para Noé. Puedes ver a las hijas de un hombre embriagándolo para dormir con él y que tuviera descendencia, y una cantidad de situaciones tan terribles por toda la escritura. Especialmente vemos los efectos de esto en el Antiguo Testamento, como siempre trajo muerte, como siempre trajo destrucción, como siempre trajo depravación, como siempre trajo mal a la vida. Siempre trajo mal a la vida. Y aquí te digo, es un parámetro muy delgado, porque es como te decía, ¿no? El experimental, ¿no? El consumidor experimental, a ver qué se siente. Claro, todas este tipo de situaciones, el alcohol, las drogas, especialmente hablando, van a traer en un principio un estado de confort, un estado de placer, van a traer un estado de plenitud momentáneo, pero es muy rápido, es momentáneo, y después inmediatamente, como lo acabamos de leer, después viene como una víbora y de un momento a otro, ¡pum!, te muerde y se acaba todo. Se acaba todo ese momento, y empieza a crear una dependencia, porque a pesar, como lo hemos mencionado, ¿no?, de que los jóvenes a veces terminan en tremendas borracheras, en tremendos momentos de alucinación, de situaciones a veces que se exponen ellos mismos a situaciones lamentables, terribles a su vida, de una falta aún de respeto por sí mismos. Después lo vuelven a hacer porque empieza a crear esto, empieza a crear esta situación. Destruye el pecado, te va a destruir a ti si tú no lo destruyes antes. Destruye al pecado o te destruirá a ti. Romanos 8:13, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Destruye al pecado o el pecado te destruirá a ti. Apártate del alcohol, apártate del cigarro, apártate de las drogas,
o vendrán y te van a destruir a ti. Va a llegar un momento donde vas a perder el control, porque este es el gran error. Siempre decimos tener el control. Cuando caemos en estas situaciones, yo estoy en control, yo sé lo que estoy haciendo, no me sucede nada, no me pasa nada. Llega el momento y caes en una situación terrible. Y empieza a venir el abuso, las adicciones, el abuso de las drogas, el abuso del alcohol, empieza a ocurrir cuando por el consumo de ellas se deja de cumplir con las responsabilidades, se deterioran las relaciones interpersonales, se pone en riesgo la vida o la de los demás. ¿Sí? Continúo, regreso a esta parte. La adicción se da cuando se experimentan estos tres indicadores principales. Cuando estás en un peligro de adicción, cuando te empiezas a volver tolerante hacia el alcohol o hacia las drogas, cigarro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cada vez necesitas mayor cantidad para obtener el mismo efecto. Por eso se habla de esta escalada, ¿no? Por eso se dice que el alcohol es la entrada a veces a todo lo demás. ¿Sí? La tolerancia hacia el alcohol, hacia las drogas. Después empieza a venir una dependencia física. ¿Sí? Se empiezan a sufrir estos síntomas de rebote, aunque aún empiezan en el cuerpo, ¿no? Empiezan las náuseas, la sudoración, los temblores, la ansiedad es el primero, creo. Empieza a sentir ansiedad, necesito. Es que, y a veces empieza de una forma muy sutil, es que necesito calmarme. Es el primero, ¿no? Necesito calmarme. Y después viene la avidez, que es, se desarrolla un patrón de uso compulsivo, ya sea de las drogas o del alcohol o de cualquier tipo de adicción. ¿Sí? Otros factores que tienes que considerar es, hay un fracaso en los intentos de controlar o disminuir el uso o el abuso de este tipo de sustancias, sea drogas o alcohol. Se empieza a invertir más tiempo en actividades para obtener, usar y recuperarse de los efectos de las sustancias. ¿Sí? Hay una reducción o un abandono de tus actividades sociales, de tu trabajo, tus actividades recreativas. ¿Sí? También viene el uso continuo de la sustancia a pesar de que pueda haber problemas físicos y psicológicos recurrentes. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado con esto. ¿Por qué? Porque empiezas practicando el pecado, luego lo defiendes, después te jactas de él, después se vuelve una carga, se vuelve una costumbre, se vuelve un deleite y entonces te gobierna. Una planta exótica necesita más cuidado que una especie nativa del propio suelo. ¿Sí? De hecho, tienes hasta en las macetas llega a pasar, ¿eh? Tienes tu macetita, le siembras una planta ahí muy bonita que tú quieres poner y empieza a crecer y de repente si no le cuidas, si no le estás constantemente regándola, podándola, empieza a decaer y se cae y se muere. Pero de repente así de la nada, sin tú quererlo, sin tú saberlo, empiezan a crecer otras plantitas y dices, en un principio puedes decir, es que puede ser de la misma, ¿no? Y te das cuenta que empiezan a crecer y son muy diferentes, empiezan a crecer esas y ni las cuidas, de hecho las cortas, las quieres quitar y se siguen dando, se siguen dando, se siguen dando. Es lo mismo con los deseos mundanos. Son como una ortiga. Se reproducen por su propia voluntad, pero los deseos espirituales demandan un esfuerzo de cultivo. Si los deseos mundanos, las adicciones es muy fácil que se den. Es muy fácil volverte alcohólico, es muy fácil volverte drogadicto, es muy fácil de volverte dependiente, es muy fácil volverte dependiente del cigarro, volverte dependiente de alguna droga, es muy fácil volverte dependiente de todas estas cosas. Pero los deseos espirituales demandan de un mayor esfuerzo. Deja de orar una semana y puedes dejar de orar un año. Deja de leer la Biblia unos días y puedes dejarlo de leer por toda la vida. Así es como pasa estas cosas.
tienes que tener mucho cuidado. Ya no quiero profundizar más, creo que con esto es suficiente. Siempre, siempre, los vicios y adicciones van a traer destrucción. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Proverbios 21. Ten cuidado, porque esto llega y te toma, te atrapa. Y es una triste realidad que hay muchos jóvenes, aún dentro de la iglesia, que son adictos. Hay muchas cosas a lo que puede hacerse adicto. Te hablé de dos específicas, me parecían importantes tomarlas. No te engañes, no engañes a los demás. Todo esto siempre lo haces a ocultas, siempre es a escondidas, siempre dices tener el control, siempre dices que todo está bien. Cuando llegue el momento vas a pagar las cuentas y van a ser muy, muy caras, muy costosas. Cuidado, joven, con las adicciones. Recuerda con qué versículo iniciamos. Jesús respondiendo, en verdad les digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dios te guarde, Dios te guíe, atiende el llamado de Dios, atiende el consejo a tiempo, no cuando ya sea demasiado tarde. Si Dios quiere, nos vemos la próxima enseñanza. Hasta pronto.